Derribando los dioses que llevamos dentro, capítulo 4. La conformidad, el dios del acomodamiento. Darel tenía 5 años cuando su padre le ordenó que no fuera al patio del vecino. Cuando oyó que sus amigos se divertían en la casa del vecino, no pudo resistir la tentación y saltó la cerca para ir a reunirse con ellos. Cuando el papá se enteró, se enfadó muchísimo. Castigó a Darrell encerrándolo en la casa mientras él y su esposa iban de compras al supermercado. Darrell tuvo miedo, el corazón le latía aceleradamente. Pensó que sus padres ya no volverían más y se puso a gritar. Se sintió abandonado y espantado y no sabía qué hacer. Fue una experiencia terrible. En su cabecita de niño pensó que lo habían abandonado para siempre. Se sintió rechazado, convencido de que sus padres no lo querían. Darrell tiene ahora 45 años y es médico. Hasta la fecha, esa experiencia sobresale en lo que él llama su senda de dolor. Cuando me contaba el episodio, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudo mi padre, que se suponía que me amaba, hacerme algo así? ¿Cómo pudo ser tan cruel? El incidente lo aterrorizó tanto que desde ese día Darrell hizo todo lo que pudo para ser perfecto y lograr así que su padre lo quisiera. Esta dinámica se prolongó hasta su vida adulta. Se describe a sí mismo como alguien que trata siempre de complacer a los demás. En lo más profundo de su ser, Darrell teme que si no los complace, los demás lo abandonarán. La conformidad es un factor crucial en su vida. Dice, no quiero ser el que desentone. Temí al pueblo. La conformidad es un poderoso pseudodios en nuestra cultura. El anhelo de acomodarse, de ir al paso de los demás y de complacerse unos a otros genera una dialéctica de conformidad irreflexiva. Esta clase de conducta carece de creatividad. Por temor a nuestra individualidad y al querer cuidar nuestra frágil identidad, nos pasamos la vida anhelando las cualidades de los demás. En este proceso acabamos por ser irremediablemente mediocres. Pensemos unos momentos en el antiguo relato hebreo que se encuentra en 1 Samuel 15. El rey Saúl había sido escogido por el profeta Samuel para reinar sobre los hijos de Israel. Dios le dijo a Saúl que conquistara a los amalecitas y que los destruyera por completo. En lugar de obedecer las instrucciones de Dios, Saúl prefirió hacer las cosas a su manera para agradar a la gente. Escuchó el clamor de sus súbditos y en lugar de destruir por completo a los amalecitas, se guardó lo mejor del botín y perdonó la vida del rey amalecita. Dios le dijo a Samuel que le preguntara a Saúl por qué lo había desobedecido. Cuando Samuel interrogó a Saúl, éste respondió sencillamente, temí al pueblo. En otras palabras, Saúl temió más al pueblo que a Dios. ¿Acaso no es esta la dinámica en la cultura moderna? Tenemos visiones, talentos, ideas y oportunidades y sin embargo no queremos crear nada por temor a las críticas, los fracasos o el rechazo. Alguien ha dicho, se desperdicia mucho talento en el mundo por falta de un poco de valor y a diario mueren hombres desconocidos cuyo temor les impidió hacer un primer esfuerzo. Por el contrario, Dios nos ha llamado a seguir a su espíritu, siendo instrumentos creativos y de valor en el mundo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. La conformidad es un poderoso pseudodios en la cultura moderna, y la razón de ello es nuestra falta de aceptación o valorización de nuestra propia identidad. Esto genera un esfuerzo frenético por agradar y seguir a los demás para lograr el significado, dignidad, valor e identidad. En consecuencia, somos controlados por lo externo en lugar de por lo interno. Por definición, conformidad es acatar lo que el grupo que nos rodea o la sociedad indiquen. Significa ser formado, hecho o modelado por la cultura que nos rodea. Fundamentalmente es permitir que el punto principal de la identidad propia se encuentre fuera de la persona. Como resultado, la persona está a merced de los caprichos y gustos de los otros. Origen psicológico de la conformidad. Para poder entender cómo hemos llegado a depender tanto de la aprobación de otros, es preciso que volvamos a la teoría de la separación e individuación de Mahler. Como mencioné en el capítulo anterior, la formación de la identidad del niño comienza con la interiorización del objeto primario de cuidado, casi siempre la madre. Esto se produce y con éxito solo si la familia es estable, firme y previsible.
Sin embargo, la familia disfuncional ofrece poca estabilidad o firmeza y esto desemboca en una interiorización deficiente de los padres. La consecuencia de esto es que al niño le queda un vacío interno. La ausencia de un padre interiorizado impide que se pueda formar una identidad clara. La incapacidad para conservar a la persona que lo cuida y tranquiliza a uno en lo interno interfiere con el desarrollo de recuerdos adecuados de figuras que se han preocupado por uno. Por lo tanto, el niño tiende a desarrollar recuerdos de reconocimiento en lugar de recuerdos evocadores. Esto significa, fundamentalmente, que no me siento amado a no ser que me encuentre de hecho en presencia de un ser amado. Estas personas tienden mucho a la soledad, son incapaces de nutrirse y sustentarse de recuerdos del pasado, de momentos agradables y de relaciones con significado. Incapaces de beber de sus propios pozos o de alimentarse de su propia alma, se sienten impelidos a buscar significado, esperanza y nutrición aferrándose a otras personas o lugares y cosas que les proporcionan en el mismo momento recuerdos de reconocimiento. Freud ilustró el concepto de recuerdo evocador con una descripción de sus experiencias en la Acrópolis. Había visitado este monumento histórico cuando tenía cerca de los 30 años, y en esa época la visita le produjo una gran sensación de paz. En años posteriores, ya con cáncer y rechazado por razones políticas y raciales, no pudo regresar a la Acrópolis, pero dijo, me vino el recuerdo de la Acrópolis. La evolución de la identidad personal. Erik Erikson, psicólogo contemporáneo, ha desarrollado mucho el estudio de la identidad personal. Ha formulado un sistema de desarrollo psicosocial. Afirma que el niño experimenta el desarrollo en 8 fases sucesivas. Confianza frente a desconfianza. Entre 0 y 1 año, autonomía frente a vergüenza y duda entre 1 y 2 años. Iniciativa frente a sentido de culpa entre 3 y 5 años. Diligencia frente a inferioridad entre 5 y 11 años, identidad frente a difusión de papeles entre 11 y 21 años, intimidad frente a aislamiento entre 21 y 40 años, creatividad frente a estancamiento entre 40 y 60 años, integridad frente a desesperación más de 60 años. A medida que el niño supera los conflictos y problemas de cada fase, pasa a la siguiente. Así, el adolescente que ha resuelto bien las 4 primeras fases entra en la de la identidad frente a difusión de papeles. Los años de adolescencia, con sus muchos conflictos relacionados con la sexualidad, la imagen de sí mismo y la dependencia, genera mucha tensión en el joven. Solo si cuenta con un ambiente comprensivo por parte de sus padres, de sus iguales o de otras personas importantes que se preocupen por él, llegará a desarrollar un sentido de identidad en contraposición a una difusión de papeles o confusión. Una pérdida aplastante de identidad. Este periodo susceptible de la vida de un adolescente se ve frustrado si la familia se paraliza, fragmenta o desintegra, lo cual aumenta en forma radical la vulnerabilidad ante las drogas, la violencia y otras tendencias destructoras. Resulta trágico que la enorme tensión en este periodo de la vida se asocia con la peor consecuencia, la alarmante y creciente frecuencia a suicidios de adolescentes. Qué irónico, cuando precisamente en Occidente aumenta la riqueza más que nunca, se dispone de más tiempo libre y la tecnología produce tantos beneficios, nuestros muchachos se quitan la vida. En mi clase de escuela dominical en Nassau, tuvimos la visita de una personalidad conocida en todo el mundo. Cuando quise reconocer la presencia de este conocido dignatario, lo presenté y le pedí que dijera unas palabras. Para sorpresa mía, contó cómo su hijo de 16 años acababa de suicidarse. Al describir el golpe, el remordimiento, el pesar y el dolor que experimentó, explicó que tanto él como su esposa se vieron obligados a evaluar de nuevo sus vidas y que estaban tratando de reconstruir su familia. Es una historia dolorosa, pero esas personas comparten con muchas otras familias un trágico común denominador, una lucha infructuosa por identidad y una vana búsqueda por encontrar el sentido de la vida. El acomodamiento por medio de la codependencia. El término codependencia está muy en boga, pero estimo que, como todas las modas, caerá pronto en desuso. La codependencia se refiere fundamentalmente a personas que han sido heridas en la vida debido a una dinámica familiar dolorosa.
ya sea el maltrato físico, emocional o sexual, u otros traumas como el divorcio, la enfermedad o la muerte de otras personas con importancia para ellos. La herida, por lo general, se produce en la infancia, interrumpe el desarrollo de una identidad con significado y las personas se vuelven dependientes de otras para poder satisfacer sus necesidades. El resultado es un desarrollo deficiente del yo y la creación de relaciones distorsionadas y dolorosas. Brenda era una hermosa mujer que trabajaba como secretaria en una oficina comercial. Su padre murió siendo ella niña y su madre era alcohólica. A Brenda la educaron unos amigos de la familia, pero dentro de sí se sentía sola, aislada y repudiada. Cuando tenía 18 años, su madre murió. Brenda se sintió conmocionada, enojada y triste. Brenda conoció a un atractivo joven, Tim, y se enamoró locamente de él. Sin embargo, Tim se sintió acorralado y con pocas ganas de formalizar las cosas, de modo que comenzó a salir con otra joven. Cuando Brenda se enteró, se deprimió y trató de suicidarse con pastillas. Cuando la vi por primera vez, Brenda estaba destrozada y enojada. Dijo, no puedo vivir sin Tim. Es todo lo que tengo. Es mi vida, es mi esperanza, es mi razón de vivir. En sesiones sucesivas, Brenda siguió vertiendo su letanía de tristeza y desesperanza. Decía que la vida no era justa al quitarle a su padre y hacer de su madre una alcohólica. La vida, a los ojos de Brenda, era fea e implacable, y ahora, al perder a su novio, todavía se sentía más desesperada. Una vez le pregunté, Brenda, ¿quién es usted? Cuando la escucho, voy conociendo a su difunto padre o a su madre alcohólica, a su novio, pero ¿quién es usted? Me miró asustada y me preguntó qué quería decir. Le respondí, antes de poder ser un nosotros, tiene que llegar a ser un yo. Cuando entregamos a alguien nuestra identificación de autoridad propia, nuestro significado, dignidad, identidad y valor, le estamos dando a esa persona o a otra cosa una cantidad excesiva de poder. Al darle a otra persona el control de estas cualidades personales, estamos creando y rindiendo culto a un falso Dios. El caso de Brenda ilustra varias características de la codependencia. En primer lugar, la codependencia desarrolla ataduras muy fuertes con personas, situaciones y cosas. Puede producir adicción a relaciones, drogas, sexo, trabajo, comida y así sucesivamente. Luego, cuando se rompe la atadura, la persona se siente destrozada. Por esta razón, se deben tratar con cautela y destreza los problemas de la codependencia. La razón de vivir de Brenda estaba fuera de su persona. Había invertido su vida en su novio. La codependencia implica que el sentido del yo de una persona y su felicidad existen siempre en alguna otra persona o circunstancia. A medida que fue avanzando la terapia, Brenda habló de los sentimientos de vacío que albergaba en su interior. Este vacío la aterrorizaba y lo único que había contrarrestado ese sentimiento era su relación con Tim. Cuando él la abandonó, el desastre fue total. Brenda tenía memoria de reconocimiento, pero no llegaba a experimentar memoria evocadora. No podía nutrirse con los recuerdos significativos de su novio. Una vez que éste desapareció, todos los recuerdos se disiparon con él. Lo que no se ve, no se recuerda. Cuando somos incapaces de disfrutar de la memoria evocadora, resulta difícil sanar. Cuesta recuperarse de pérdidas, recibir perdón y aprender de la experiencia. Para la persona sin memoria evocadora, estar solo equivale a sentirse solo, una experiencia aplastante. Ser un yo antes de llegar a ser un nosotros. El pseudodios de la conformidad es poderoso, está relacionado con el deseo de agradar, de ser perfecto y de tener control total. Una vez más, el problema es la vulnerabilidad y la insuficiencia. Ante el hecho de que somos incapaces de sostenernos por nosotros mismos, estamos dispuestos a renunciar a lo que sea con tal de agradar, de ser parte del grupo. No hay nada malo en tratar de agradar y de cooperar con el grupo, pero cuando el acomodamiento se convierte en un fin en sí mismo, de modo que la persona no tenga sentido de identidad, se produce la destrucción de uno mismo. Al igual que en el caso del narcisismo, la dinámica de la conformidad empieza a darse en las primeras fases del desarrollo. Al principio éramos nosotros, fusión con la madre, antes de llegar a ser un yo, diferenciación, y tenemos que volver a ser un yo, sentido de identidad, antes de poder convertirnos en un nosotros, con relación a otros.
La vida se va desarrollando como un proceso de separación, pero como la vida está herida, suceden muchas cosas que obstaculizan nuestro programa de desarrollo, tales como los maltratos, los accidentes, las enfermedades y las pérdidas. En una persona considerada normal, como decimos en las Bahamas, que murió ayer y todavía no ha nacido, hay equilibrio entre afiliación y deseo de conectarse y diferenciación o deseo de separarse. En otras palabras, una persona sana debiera tener un equilibrio en su capacidad de decir sí quiero estar relacionada, pero también la libertad de decir no sin sentirse culpable. Debiera haber un equilibrio entre nuestro sentido de comunidad y nuestro sentido de separación. Sin embargo, muchas veces se ha afectado el delicado equilibrio entre afiliación y diferenciación. Este desequilibrio perturba nuestros márgenes y nuestras relaciones con otros. Sin límites firmes, resulta difícil lograr la diferenciación. En otras palabras, hay una interrupción entre lo que es nosotros y lo que no lo es. En consecuencia, deseamos agradar, deseamos que se nos quiera, deseamos fusionarnos con personas y problemas que nos rodean. Al hacerlo, desarrollamos una especie de complejo de mártir. La idea es que al agradar a otros y al tratar de ser perfectos, se nos querrá y se nos admirará. Así es como nos volvemos codependientes. ¿Cuál es la diferencia entre la codependencia y el genuino altruismo? Cuando la conformidad se convierte en pseudo-Dios, las personas pierden su autoridad dada por Dios, junto con su sentido de ser alguien. Por el contrario, cuando lo hacemos por altruismo, lo hacemos desde la médula de nuestra identidad, que está intacta. En otras palabras, no damos para conseguir una identidad, para impresionar, para ser amados o para conseguir algo a cambio. Simplemente compartimos la identidad de nuestra propia condición de personas. El otro yo de la codependencia, la contradependencia. El padre de Linda era muy exigente. Esperaba que ella obtuviera buenos resultados en la escuela. Un promedio de notable no era suficiente, de modo que se esforzaba todo lo que podía para conseguir excelente en todo y así lograr la aprobación de su padre. También la madre de Linda trataba constantemente de agradar a su esposo. Al graduarse de secundaria, Linda se fue a trabajar para ayudar con los gastos de la familia. Trabajaba bien e hizo mucho para ayudar a aliviar la carga económica de la familia. Un poco después, Linda conoció a Phil, unos años mayor que ella. Se enamoraron y con el tiempo se casaron. Al principio todo parecía ir muy bien, pero al poco tiempo Phil se volvió dominante y comenzó a maltratarla de palabra. En realidad era tan exigente que Linda vivía atemorizada. Como de costumbre, hacía de todo lo que podía para agradarle. Estaba siempre pendiente de Phil, pero mientras más hacía, más exigía a él. Siempre la humillaba, pero la reacción de ella era esforzarse todavía más para complacerlo. Más tarde afirmó, se convirtió en mi Dios. Por grandes que fueran las exigencias de Phil, a Linda solo le faltaba quitarse la vida con tal de satisfacerlo. Por ejemplo, cuando Phil sugirió que hicieran un cambio de pareja con otro matrimonio, Linda pensó que tenía que cooperar a fin de salvaguardar su matrimonio, aunque esto iba por completo en contra de sus convicciones. Explicó, Phil era mi vida, era mi todo. Phil ilustra otro problema de márgenes parecido a la codependencia, que por lo general se llama contradependencia. Como el contradependiente está herido. Carga un peso de ira, temor, vergüenza y culpa, pero los contradependientes tienen problemas en establecer conexión con las personas. Debido a la herida que llevan dentro, tienen márgenes rígidos, a diferencia de los codependientes. Han edificado murallas alrededor de sí mismos. La idea es estar tan bien aislado que no se vuelvan a producir heridas. Adorar al cónyuge. No sorprende que los contradependientes atraen a los codependientes. El codependiente y el contradependiente forman una pareja muy interesante, al menos por un tiempo. Los contradependientes se sienten vacíos y necesitan que alguien les traiga esperanza. El codependiente tiene márgenes débiles y desea amar y agradar. Entre estas dos personas heridas se genera una fusión natural. Sin embargo, surgen problemas cuando el codependiente comienza a crecer. Al ir afirmando sus márgenes, muchas veces compensan en exceso y se vuelven contradependientes.
Surge un conflicto parecido cuando un contradependiente va a terapia y debilita sus márgenes, con lo que se crea la posibilidad de tener a dos codependientes bajo el mismo techo. Es importante que ambas personas reconozcan su necesidad de crecer y de colaborar de alguna manera, teniendo presente que cuando una entra en terapia, la otra resultará profundamente afectada. El pseudodios de la conformidad se puede manifestar en personas que lo dan todo para agradar con la esperanza de recibir amor, o se puede manifestar en el contradependiente que se siente completamente vacío por dentro y busca controlar a otros. Los dos pueden fusionarse y volverse dependientes el uno del otro. Estas son dinámicas puramente psicológicas. Sin embargo, la formación de pseudodioses se produce cuando estos aspectos concretos se vuelven un fin en sí mismos, quitándoles a las personas su inherente dignidad y derechos. Cuando la codependencia o contradependencia resultantes se convierten en la fuerza motora de la vida, pasan a ser un falso Dios. El falso Dios de la conformidad nace de nuestro anhelo de acomodarnos y de la creencia de que una vez que lo logremos seremos parte de algo. Seremos amados, confiarán en nosotros y eludiremos nuestra propia insuficiencia. Adorar a la familia. Vemos operar al pseudodios de la conformidad no solo en las relaciones de persona a persona, sino también en las familias. En realidad, la familia misma puede convertirse en pseudodios cuando nos aislamos del resto de la sociedad a fin de preservar la unidad e intimidad de la familia. Al excluir el resto del mundo, elevamos a la familia al nivel de pseudodios solo para descubrir que las cosas nunca funcionan todo lo bien que se espera. A veces los hijos no se desempeñan con brillantez o ni siquiera a un nivel aceptable. A veces se produce una crisis económica que nos hace perder la casa, los bienes y el estilo de vida cómodo que hacía que la familia se sintiera tan contenta. A veces asoma en el rostro la enfermedad o la muerte. Las crisis dejan tambaleándose a la familia elevada al rango de ídolo, porque hasta ese momento el grupo familiar había funcionado bajo la ilusión de ser insensible. También vemos que se manifiesta la idolatría familiar cuando los padres se fusionan con sus hijos. Cuando sucede esto, el desempeño de los hijos en la escuela, en los deportes o en las presentaciones musicales afectan la estima propia de los padres. Solo hay que observar a los padres en los juegos donde participan sus hijos para ver esta tendencia en acción. Cuando nuestros hijos se vuelven una obsesión, nos fusionamos con ellos. Como consecuencia, cuando rinden poco, nos sentimos ansiosos y molestos, pero cuando se desempeñan bien nos sentimos mejor. Puede darse una conexión poderosa entre el avance o el desempeño del hijo y el estado emocional de los padres. En algunas familias hay un problema de conformidad con relación a tener una familia de la clase buena. Esas personas que creen ser parte de este grupo se sienten superiores a los que no lo son. Esta dinámica se da más allá de las familias, por ejemplo, en los clubes, las organizaciones, la lealtad a la escuela, el patriotismo, la nacionalidad, el racismo y la afiliación política, y genera prejuicios o incluso crueldad para con los que quedan fuera de esos grupos. Adorar modas y novedades. El pseudodios de la conformidad también se manifiesta en las modas que surgen en nuestra cultura, sobre todo en esas esferas como modas en el vestir, estilos de decorar casas, automóviles o actividades deportivas. Muchos de nosotros tratamos de ser parte, queramos o no, sin reflexionar en lo que escogemos. Nos podemos sentir impelidos a estar a la altura de los vecinos y descubrir que vivimos por encima de nuestros recursos. Si no podemos competir, nos castigamos con la idea de que si pudiéramos vivir en la casa adecuada, en la calle adecuada o en la zona adecuada de la ciudad, les pudiéramos dar a nuestros hijos las cosas que en realidad queremos para nosotros mismos. Hablaré más acerca de esto en el capítulo siguiente que trata del materialismo. Adorar a líderes de sectas. A veces las heridas internas empujan a las personas a desear controlar a otros. Lo vemos demostrado en el control demagógico que personas como David Koresh y Jim Jones ejercieron sobre sus seguidores. Sospecho que el líder de la secta tiene un tremendo sentido de insuficiencia. Esa persona tiene la capacidad de despojarse de las partes inadecuadas que no le gustan para proyectarlas a otras personas que son serviles
y están dispuestas a herirse a sí mismas. Los seguidores están dispuestos a recibir los aspectos inadecuados del líder. A ese proceso los psicólogos lo llaman introyección. Por medio de la identificación proyectiva, los líderes de sectas están en condiciones de desprenderse de sus aspectos inadecuados. Luego se los percibe como una especie de superhéroes, en tanto que sus seguidores se les someten. David Koresh y Jim Jones tuvieron la habilidad de controlar a las personas. Sus seguidores descubrieron significado y comunidad en la fusión con sus atractivos líderes. Conformarse a sus líderes y complacerles se convirtió en su razón de vivir. Esto es un ejemplo notable del pseudodios de la conformidad. En mi experiencia, donde quiera que hay personalidades atractivas que se relacionan íntimamente con personas heridas, se desarrolla mucho la formación de sectas. Defino la formación de sectas como un grupo muy unido al que es mucho más fácil entrar que salir de él. Siempre le sugiero a las personas de cualquier grupo que es importante que sepan que pueden salirse del mismo en cualquier momento. Tengo la impresión de que a veces se sienten atraídos por ignorancia o ingenuidad. El problema radica en que, aunque los seguidores se den cuenta de la situación, el líder siempre tiene algún interés establecido que les impide abandonar la secta. Se les hace creer que si la dejan, la secta desaparecerá. Por esto la secta se moviliza para impedir que ocurran salidas. Es un juego peligroso, tanto física, emocional como espiritualmente. Adorar a la iglesia misma. La idolatría de la conformidad se encuentra en las religiones y las iglesias tradicionales, al igual que en las sectas. Está actuando un poderoso pseudodios cuando nuestro deseo es estar en la iglesia adecuada. Debe ser una iglesia grande o debe ser pequeña y familiar. Puede ser una iglesia carismática o no. Debe ser una iglesia con un grupo artístico. Debe ser una iglesia con una excelente reputación musical. Debe ser una iglesia con un predicador de fama mundial. Debe ser una iglesia que enfatiza la exégesis. Debe ser una iglesia que insiste en los valores familiares. Debe ser una iglesia que tiene programas de televisión. No hay nada malo en desear que nuestra iglesia tenga características especiales, pero cuando la búsqueda de un lugar de culto está dominada por los detalles que deseamos encontrar en ella, se convierte en un fin en sí mismo y excluye la adoración del santo totalmente otro. A propósito, este problema es probable que no sea patente, de hecho se da en forma muy sutil. Se pudiera describir así: una persona desarrolla una imagen proyectada de cómo debiera ser el cristiano o la comunidad cristiana. Se ve a sí misma a través de dicha imagen y comienza a ver esa imagen como agradable a Dios. Es posible entonces tener fe en Dios, pero conceptualizar la imagen de cómo uno proyecta de lo que es Dios y entonces rendir culto a ese Dios falsamente concebido. También vemos una formación casi sectaria en ciertas iglesias legalistas donde las personas comprometen mutuamente sus conciencias con el fin de conseguir poder. Se relacionan con otros, buscando controlarse mutuamente las conciencias por medio de leyes y reglamentos de conducta. Dictaminan cómo deben vivir los miembros y espían la vida de los demás, e incluso los juzgan. Esta dinámica es muy constrictiva y lleva a una corrupción de la fe, en vez de a la creación de una fe viva y saludable. La fe saludable siempre le brinda a las personas la libertad de llegar a sus propias decisiones, permite el crecimiento en la gracia y no solo éxitos, sino también fracasos. La fe vital actúa en medio de una atmósfera de amor incondicional, lealtad y estímulo. La conformidad y las pandillas juveniles. Otra manifestación de la conformidad es el fenómeno de las pandillas juveniles. Se encuentra sobre todo en ambientes urbanos y se están desarrollando mucho en barrios periféricos. Ciertos jóvenes, heridos a causa de la disfunción familiar, de maltratos de toda clase y de la deshumanización de la poderosa subcultura de las drogas, se juntan en busca de comunidad, protección y un sentido de identidad. Las pandillas son muy atractivas para los jóvenes. Se cuentan casos de muchachas que se someten a la violación en pandillas solo para que las acepten. Las armas de fuego, el colapso del sistema de valores socioculturales según las cuales la vida no vale nada, la propiedad no se respeta y la ética del trabajo no cuenta, hace que la violencia se haya convertido en un factor importante en la sociedad.
Los lazos dentro de las pandillas son fuertes. En mi trabajo con adictos al crack, he visto a jóvenes abandonar a la pandilla, liberarse de la adicción y tratar de vivir de manera normal, pero al cabo de poco tiempo vuelven a ella porque consideran que sus hogares son fríos e indiferentes, en tanto que encuentran en la pandilla el calor humano y la unión. Irse a los extremos. Cuando examinamos el tema del pseudodios de la conformidad, debemos reconocer el poderoso temor subyacente que tienen las personas a estar solas. Algunas recurrirán a todos los medios con tal de evitar perder la aceptación. Conocí a una encantadora y religiosa señora que se enteró de que su hija estaba usando cocaína. Fue un golpe tan terrible que no podía soportar que nadie más lo supiera. No permitía que su hija buscara tratamiento por temor a que las personas se enteraran del problema. Ella determinó tomar 2 trabajos. ¿Por qué? Para ganar suficiente dinero y poder pagar el hábito de cocaína de su hija, de forma que ésta no tuviera que robar. Ella pensaba que estaba haciendo bien. En realidad, lo que la motivaba era una falsa imagen de sí misma. Temía que si su hija recibía ayuda, quedaría destruida su propia reputación. Por esto estaba dispuesta a sacrificarse trabajando muchas horas para costear el hábito de cocaína de su hija. Para empeorar las cosas, su narcisismo hizo que contribuyera a la destrucción de su propia hija en su denodado esfuerzo por proteger su buen nombre. Tratar de ganarse el amor. El pseudodios de la conformidad es poderoso cuando sentimos que tenemos que estar a la altura de las normas excesivas de alguien. A veces, cuando tratamos de ganarnos el amor y evitar el abandono, nos encontramos con desempeños exigentes. Mark y Grace habían estado casados por 34 años cuando Mark conoció a una atractiva joven y tuvo una relación amorosa con ella. Se sintió culpable porque hasta ese momento había sido fiel en su matrimonio. Sin embargo, no quiso renunciar a la joven. Cuando su esposa se enteró, se sintió destruida. La respuesta insensible de Mark ante el dolor de Grace fue: bueno, pudiera dejar esa relación amorosa para quedarme contigo si tuvieras el cuerpo esbelto y atractivo de cuando nos casamos. Como amaba a su esposo y deseaba complacerlo, Grace se matriculó para clases de ejercicios. Comenzó con ejercicios aeróbicos y a levantar pesas. Casi se rompió una pierna en el proceso. Era obvio que una mujer en los 50 no podía recuperar el cuerpo de cuando tenía 20 años. Desesperada abandonó el programa de ejercicios. Se había creado el pseudodios de la conformidad en respuesta al temor que tenía de que el esposo la abandonara. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de no perder a su esposo. Trató de cambiar para acomodarse a sus normas, pero fracasó. Por fin, cuando se dio cuenta de que en realidad la iba a abandonar, se volvió negativa y furiosa con la vida. Tratar de ganarse el amor, como Grace describió que estaba haciendo, es uno de los elementos en nuestro camino hacia la conformidad. Cuando nuestro yo herido cree que no merece amor incondicional, construimos complicados dioses falsos que nos proporcionan el atractivo, el sentido de pertenencia y la aceptabilidad de que según nosotros carecemos. Por fortuna tenemos a Dios que nos brinda el amor incondicional que tanto necesitamos. Si decidimos adorarlo a Él y a nadie más, descubriremos que le pertenecemos. Entonces experimentaremos una relación con Él y con sus verdaderos seguidores y encontraremos sanidad para nuestro yo verdadero. Jesucristo lo ejemplifica de manera hermosa. Durante su peregrinación en la tierra, su propósito fue agradar a Dios su Padre. En consecuencia, no tuvo que conformarse a los caprichos y a las fantasías de quienes lo rodeaban. Un antídoto para el pseudodios de la conformidad es la adoración a Dios, hacerlo el supremo de la vida. De ser así, no tenemos que postrarnos ante otros dioses. Resumiendo, un antiguo santo lo formula así: teman a Dios y no tendrán que temer a nada más.